El bosque oscuro. Primera parte. Capítulo 2. La noche parecía calma, envuelta en un manto de silencio opresivo. Sin embargo, Sarah pronto descubriría que la aparente tranquilidad era solo el preludio de una experiencia inusual y aterradora. Mientras se sumergía en el reino de los sueños, su mente se convirtió en el escenario de un paisaje desolado y siniestro, un bosque oscuro y denso, cuyos árboles retorcidos parecían susurrar secretos macabros. La sensación de intranquilidad se adhirió a cada fibra de su ser mientras se aventuraba por el lugar desconocido. Cada paso era una lucha contra la niebla espesa y la sensación de ser observada por ojos invisibles. Los sonidos distorsionados y los murmullos ininteligibles se filtraban a través de la vegetación retorcida, intensificando la sensación de que algo oscuro y amenazante acechaba en las sombras. De repente, una voz misteriosa y susurrante perforó el silencio. Aunque las palabras eran incomprensibles, Sarah percibió la importancia del mensaje que se le transmitía. Era una advertencia, un intento desesperado de protegerla de algún peligro inminente que estaba más allá de su comprensión. El temor se apoderó de ella mientras trataba de descifrar el significado detrás de las palabras entrecortadas. En medio de la oscuridad que la envolvía, un espectro fantasmal emergió de las sombras, emanando una luz tenue y portando una expresión de profunda tristeza en su rostro. Pudo sentir el dolor y la desesperación que lo consumían. Parecía buscar algo o a alguien perdido en la vastedad del bosque maldito, y su angustia era palpable. La tragedia estalló en el sueño, desgarrando la frágil realidad onírica. Sarah fue testigo impotente mientras el fuego se propagaba sin control, devorando el bosque con voracidad insaciable. El espectro, lleno de desesperación y con un destello de despedida en sus ojos, desapareció en medio del caos, dejándola con una sensación abrumadora de desasosiego y pérdida. Al despertar, se encontró atrapada entre la confusión de lo que había experimentado en su sueño y la realidad que la rodeaba. Aunque sabía que era solo un sueño, la intensidad y la vividez de las emociones y las imágenes la habían dejado aturdida. Un voraz escalofrío persistía en su piel, como si las sombras del sueño se aferraran a su ser, recordándole que había algo más que una simple pesadilla en esa experiencia inquietante. La habitación misma parecía cargada de una energía oscura y densa, como si las sombras del sueño aún la persiguieran en el mundo real, dejándola en un estado de temor y paranoia. Con temor y curiosidad mezclados, se obligó a recordar cada detalle del sueño, como si buscara pistas en los recovecos de su mente. Las imágenes grotescas y distorsionadas, las voces susurrantes y las miradas penetrantes del espectro parecían haberse grabado a fuego en su memoria. Era como si el mundo onírico hubiera abierto una puerta a un reino desconocido y siniestro, y ella había sido arrastrada a través de esta puerta sin control. Su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Qué significaba ese sueño tan vívido y aterrador? ¿Era solo una manifestación de sus temores más profundos o había algo más siniestro en juego? La sensación de urgencia que la voz y el espectro le transmitieron persistía en su mente, como un eco ominoso que amenazaba con desvelar secretos oscuros. La idea de postergar su viaje se aferraba cada vez más a la mente de Sarah, como una semilla que germina en su interior. Aunque en un principio había descartado la posibilidad de que el sueño tuviera algún significado real, ahora se encontraba inmersa en un mar de dudas. ¿Debía confiar en su intuición y posponer sus planes, al menos temporalmente? El impacto profundo que el sueño había dejado en su psique parecía indicar que había algo más en juego, algo que trascendía la mera fantasía onírica y requería su atención en el mundo real. Una sensación de urgencia comenzó a palpitar en el pecho de Sarah. Si había algo que debía descubrir o evitar, no podía permitirse ignorarlo. Sentía la responsabilidad de desentrañar el misterio que se había entrelazado con su vida, incluso si eso significaba retrasar sus planes y adentrarse en lo desconocido.
Decidida a buscar apoyo y perspectivas externas, se dirigió a su amiga Laura, una persona con una mente abierta y un genuino interés por lo oculto y lo paranormal. Sabía que Laura poseía la capacidad de ofrecer una visión objetiva y valiosa sobre su inquietante experiencia. Había presenciado la receptividad de su amiga ante lo inexplicable en el pasado, y confiaba en que estaría dispuesta a escuchar y ayudar en esta situación única. Sin embargo, mientras se preparaba para compartir su relato con Laura, una sensación de inquietud y temor se apoderó de ella. La incertidumbre la invadía, preguntándose cómo reaccionaría su amiga ante estas revelaciones. ¿Creería o pensaría que estaba perdiendo la cordura? A pesar de las dudas, Sarah sabía que no podía enfrentar sola el enigma que se había presentado en su vida. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier reacción, por más desafiante que fuera, con tal de desentrañar la verdad que yacía detrás de aquel terrorífico sueño que había invadido su existencia. La búsqueda de respuestas y la resolución del misterio se habían convertido en su propósito ineludible, y estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Se reunió con Laura en un pequeño café acogedor en el centro del pueblo. Al entrar, Laura estaba sentada en una esquina, absorta en un libro de aspecto antiguo y con un aire de misterio que siempre la rodeaba. Su estilo bohemio y su mirada penetrante daban la impresión de que había visto más de lo que revelaba. Con cada palabra y gesto, Laura emanaba un aura enigmática que dejaba a las personas intrigadas y, a veces, incluso un poco asustadas. Su largo cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, enmarcando su rostro pálido y enigmático. Sus ojos, de un profundo color avellana, parecían ocultar secretos ancestrales y destilaban una sabiduría más allá de su edad. Cada vez que los miraban, las personas podían vislumbrar un destello de una experiencia pasada y una comprensión del mundo que trascendía lo cotidiano. Vestida con prendas coloridas y una mezcla de accesorios extravagantes, Laura creaba un estilo único que reflejaba su personalidad vibrante. Su atuendo era un collage de colores, texturas y estampados, combinados de una manera arriesgada pero armoniosa. Collares étnicos, pulseras brillantes y anillos intrincados adornaban sus manos y muñecas, atrayendo la atención hacia su creatividad y amor por los detalles. Su presencia atraía a aquellos que buscaban una chispa de aventura y misterio en sus vidas. Conversar con ella era como desentrañar los capítulos de un libro antiguo y lleno de secretos. Laura tenía la habilidad de hacer que incluso las conversaciones más mundanas se convirtieran en relatos cautivadores, tejiendo palabras con maestría y envolviendo a su interlocutor en su mundo de imaginación. A medida que se acercaba a Laura, podía sentir una energía magnética que parecía envolverla. Sarah se sentó frente a ella y comenzó a contarle sobre su sueño extraño y perturbador. Laura la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando mientras sus ojos parecían penetrar en la profundidad de la historia. Terminó de hablar, Laura soltó un suspiro profundo y tomó un sorbo de su té humeante. Luego, con una voz serena pero llena de significado, reveló a Sarah algo que nunca antes había mencionado. Sarah, hay algo que debes saber. En lo más profundo del bosque, oculto a los ojos de aquellos que no lo buscan, existe un árbol muy especial. Es conocido como el árbol de la muerte, dijo Laura en un tono enigmático. Sarah se estremeció ante esas palabras. El nombre del árbol encajaba perfectamente con la sensación de tragedia que había experimentado en su sueño. Miró a Laura con ojos abiertos de asombro y le pidió que le contara más. Laura explicó que el árbol de la muerte era una leyenda antigua que se transmitía de generación en generación en el pueblo. Según la historia, el árbol poseía un poder misterioso y oscuro, capaz de revelar visiones y premoniciones a aquellos que se aventuraban lo suficientemente cerca. Muchos lo consideran solo un cuento de viejas, una superstición sin fundamentos reales. Pero otros creen en su poder y han buscado respuestas y revelaciones en su presencia, explicó Laura.
Quedó perpleja ante las palabras de Laura, sintiendo cómo cada revelación sobre el árbol de la muerte aumentaba su fascinación y, al mismo tiempo, su inquietud. ¿Habría alguna conexión entre su sueño perturbador y la existencia de este árbol legendario? ¿Debería aventurarse en el bosque para descubrir la verdad detrás de sus visiones y enfrentarse a las consecuencias que pudieran aguardarle? El relato de Laura sobre el árbol de la muerte continuó, sumergiendo a Sarah en un mar de misterio y temor. No solo se decía que este árbol poseía un poder misterioso y revelador, sino que también tenía la capacidad aterradora de arder y consumir todo lo que lo rodeaba. Los antiguos habitantes del pueblo, conscientes de su peligro, habían tomado medidas drásticas para sellarlo y ocultarlo en las profundidades más sombrías del bosque. Su amiga desveló más detalles sobre las leyendas que rodeaban al árbol. Según las historias, aquellos considerados dignos, cuyos corazones y espíritus eran puros, podrían obtener poderes extraordinarios o incluso alcanzar la vida eterna al consumir los frutos del árbol de la muerte. Sin embargo, aquellos que no estuvieran preparados o no fueran merecedores de tal poder podrían pagar un precio terrible, incluso la muerte misma. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sarah al imaginar la existencia de un árbol tan enigmático y poderoso. La dualidad entre el atractivo del poder y el peligro latente lo convertía en un enigma aún más fascinante y aterrador. Su mente se inundó de preguntas y curiosidad, pero también de un miedo profundo y una cautela instintiva. Laura, consciente de los riesgos involucrados, advirtió a Sarah sobre las peligrosas consecuencias que podría enfrentar al buscar el árbol de la muerte. Era una tarea arriesgada que podría poner en juego sus vidas y hasta su propia cordura. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Sarah sentía una atracción inexplicable hacia esa búsqueda. Era como si el sueño inquietante, la voz susurrante y el espectro que había presenciado la noche anterior la estuvieran guiando hacia algo más grande, algo que trascendía su comprensión y que no podía ignorar. Con una mezcla de fascinación, determinación y temor, Sarah sabía que su destino estaba entrelazado con el misterio del árbol de la muerte. El camino hacia la verdad era peligroso y desconocido, pero no podía resistirse a la llamada que resonaba en su interior. Estaba dispuesta a enfrentar los riesgos y desafíos que aguardaban en las profundidades del bosque, sin importar las consecuencias. La búsqueda de respuestas y la resolución del terrorífico enigma se habían convertido en su propósito ineludible, aunque fuera a costa de su propia seguridad y cordura. El corazón de Sarah latía rápidamente mientras reflexionaba sobre las palabras de Laura. El deseo de descubrir la verdad y, posiblemente, obtener respuestas a través del árbol de la muerte se mezclaba con el miedo a los posibles peligros y consecuencias. ¿Qué debo hacer, Laura?, preguntó, con una mezcla de determinación y vacilación en su voz. Laura la miró fijamente, sus ojos parecían escudriñar su alma. Luego, con una voz suave pero firme, le respondió: la elección es tuya, Sarah. Solo tú puedes decidir si estás dispuesta a enfrentar los secretos y peligros que aguardan en el bosque. Pero recuerda, el poder y la verdad a menudo van acompañados de un precio. Sarah se sumergió en sus pensamientos, sintiendo la responsabilidad de su elección recaer sobre sus hombros. Con su mente llena de dudas y decisiones difíciles por tomar, se despidió de Laura, recordando que debía pasar por el laboratorio para terminar unos trabajos pendientes. Al salir, justo al abrir la puerta, del lado de afuera, se encontró con un gato que portaba en su boca una rata muerta, evidenciando manchas de sangre. Se quedó quieta frente al gato, observando cómo dejaba los restos del roedor a sus pies. Las vísceras casi eran visibles, revelando la brutalidad del felino. Quedó paralizada por un momento, sorprendida y perturbada por la macabra entrega del gato. Observó con horror cómo la rata muerta, manchada de sangre, yacía a sus pies, con sus vísceras casi expuestas. Su corazón comenzó a palpitar con fuerza, sintiendo una mezcla de repulsión y fascinación ante aquella escena grotesca.
El gato, con sus ojos penetrantes y brillantes, parecía desafiarla con su mirada. Era como si estuviera tratando de transmitirle un mensaje oculto a través de ese grotesco regalo. Sarah se preguntaba qué podía significar aquello. ¿Era solo una casualidad macabra o había algo más detrás de ese perturbador encuentro? Mientras intentaba procesar lo sucedido, el gato soltó un maullido grave y se alejó lentamente, desapareciendo entre las sombras. La joven se quedó allí, en silencio, contemplando la escena y tratando de encontrar algún significado en aquel encuentro inquietante. Un escalofrío recorrió su espalda y una sensación de intriga y misterio se apoderó de ella. ¿Acaso el gato era un mensajero de algo más grande? ¿Era una advertencia o una señal de que algo oscuro estaba acechando en su camino? ¿O simplemente el maravilloso ciclo y comportamiento de la naturaleza? Recordó haber leído en algún lugar sobre el comportamiento de los gatos como cazadores natos, capaces de capturar y matar pequeños animales. Aunque no era raro que los felinos cazan presas para su sustento, la imagen de aquel gato con la rata muerta resultaba impactante. La sangre en su pelaje y las vísceras expuestas generaban una sensación de repulsión y fascinación al mismo tiempo. Reflexionó sobre el simbolismo detrás del encuentro. La muerte representada por la rata, un ser considerado plagas en muchas ocasiones, y el gato, un depredador natural, actuando según su instinto y naturaleza. La escena parecía recordarle que la vida misma estaba llena de ciclos, donde la muerte y la supervivencia coexistían. Quizás todo era una casualidad, quizás el gato solo quería hacerle un regalo al dueño del bar por haberlo alimentado. De otra forma, ¿qué haría un gato en la puerta de un bar? El gato, aparentemente satisfecho con su regalo, se marcharía dejando a Sarah con un sinfín de pensamientos. La imagen de las vísceras expuestas y la crudeza del acto del gato quedaron grabadas en su mente, recordando la fragilidad de la existencia y la crudeza de la naturaleza. Decidió guardar aquel incidente en su mente, consciente de que debía prestar atención a los signos que la rodeaban. Aquella experiencia, sumada a sus sueños y la historia del árbol de la muerte, le recordaba que estaba adentrándose en un territorio desconocido y peligroso. Con una mezcla de curiosidad y cautela, continuó su camino hacia el laboratorio, con la imagen de la rata muerta y el gato grabada en su mente. Sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad detrás del enigmático bosque y el árbol de la muerte, pero también entendía que el precio a pagar podría ser más alto de lo que imaginaba. Ya en el laboratorio, intentando concentrarse en las tareas pendientes. Mientras revisaba los equipos y anotaba algunas notas, sus ojos se posaron en un cuaderno antiguo que yacía en una esquina. Curiosa, tomó el cuaderno y comenzó a hojear sus páginas desgastadas. Eran recuerdos de su infancia, escritos con la letra de su padre. Cada página era un portal hacia el pasado, recordándole los momentos felices que había compartido con él. Las lágrimas afloraron en sus ojos mientras revivía esos preciosos recuerdos. Se sumergió en una mezcla de emociones al rememorar aquellos momentos de su infancia que había compartido con su padre. A medida que avanzaba en las páginas del cuaderno, también se encontró con reflexiones y pensamientos íntimos de su padre, revelando su amor incondicional hacia ella y su arrepentimiento por haber estado ausente en gran parte de su vida. La realidad de que su padre no había sido testigo de la mayoría de sus logros y experiencias la golpeó con fuerza. Aunque siempre había sentido un profundo amor hacia él, ahora también experimentaba un sentimiento de pérdida y una pregunta persistente sobre el motivo de su ausencia. ¿Por qué su padre había estado ausente durante tantos momentos importantes de su crecimiento? Entre las páginas del cuaderno, encontró una carta dirigida a ella. Su pulso se aceleró mientras leía las palabras escritas por su padre con sinceridad y arrepentimiento. Explicaba que había estado inmerso en una búsqueda personal, persiguiendo conocimientos y secretos ocultos, sin darse cuenta de lo mucho que había dejado atrás.
A pesar de la tristeza y la decepción, también pudo comprender la pasión y la sed de conocimiento que impulsaban a su padre. Ella misma compartía esa curiosidad innata y un deseo profundo de descubrir la verdad que ahora la llevaba hacia el árbol de la muerte. En cierto sentido, su búsqueda se convirtió en una forma de conexión con su padre, una oportunidad para comprender su viaje y tal vez encontrar respuestas sobre su propia existencia. Las lágrimas que habían comenzado como una mezcla de felicidad y nostalgia ahora también llevaban consigo una sensación de aceptación y perdón. Aunque su padre no había estado presente en su infancia de la manera que ella había deseado, sabía que su amor y su deseo de estar con ella nunca habían menguado. De manera repentina, un suceso inquietante se desencadenó. Una voz siniestra y penetrante resonó en la mente de Sarah, susurrándole con una urgencia desesperada que no debía adentrarse en aquel bosque lúgubre y desconocido. Era una voz impregnada de un miedo profundo y advertencias ominosas que la envolvieron en un escalofrío de terror incontrolable. Sin embargo, otra voz, más suave pero igualmente persuasiva, susurraba en su oído, seduciéndola con promesas tentadoras de un destino transformador. Esta voz parecía conocer los secretos más oscuros de su ser y le aseguraba que el bosque guardaba respuestas trascendentales, capaces de alterar su vida para siempre. Era una voz que despertaba en ella una mezcla de fascinación y pavor. Se encontraba en una encrucijada aterradora, atrapada entre estas dos voces que luchaban por dominar su voluntad. Dudas y temores se apoderaron de ella, desgarrando su mente y su corazón en una batalla interna. La confusión y la incertidumbre la sumieron en una parálisis angustiante. La dualidad de las voces la sumergía en la oscuridad más profunda de su propia psique, haciéndola cuestionar su cordura y preguntarse si estaba al borde de perderse en la locura o si estas voces eran meras manifestaciones de su propio miedo y desesperación. Mientras se debatía en la confusión y el miedo, una oscuridad inquietante empezó a apoderarse del espacio que la rodeaba. Las sombras se alargaron y se retorcieron, como si cobraran vida propia. Un viento gélido sopló, susurrando en su oído con una voz temblorosa y malévola. Aquella voz desconocida susurraba palabras ininteligibles, palabras que resonaban en lo más profundo de su ser y desataban un terror indescriptible. El aire se volvió pesado y opresivo, y sintió como su pecho se comprimía con cada respiración. La sensación de estar atrapada en una pesadilla se intensificaba, y el espacio sin forma en el que se encontraba parecía estrecharse a su alrededor. Ya no había escapatoria. La ausencia de paredes, techo y suelo era una manifestación macabra de un abismo sin fin, una prisión sin esperanza. El eco de la voz de su madre, distorsionado y lleno de agonía, seguía resonando en su mente, mezclándose con los susurros amenazantes de la oscuridad. Sarah luchaba por aferrarse a su cordura, mientras el horror se enroscaba en su interior como una serpiente venenosa. En ese abismo de pesadilla, se encontraba atrapada entre dos mundos, el recuerdo de la voz cálida de su madre y la tormenta de terrores que la rodeaban. No sabía si debía aferrarse a la esperanza o rendirse ante la desesperación que la consumía. El pavor se manifestaba en cada latido de su corazón, mientras el abismo devoraba sus pensamientos y sus emociones, sumiéndola en la más profunda y aterradora oscuridad. Sarah se aferraba a la vaga esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero su alivio fue efímero. La habitación, antes sumida en la oscuridad, se iluminó de repente, revelando un espectáculo aterrador. La luz parpadeante y tenue destacaba la figura del gato de ojos verdes, que la observaba fijamente desde la sombra. Los ojos del felino brillaban con una intensidad malévola, como si fueran portales hacia un abismo oscuro y sin fondo. La presencia del gato era inquietante, y Sarah podía sentir cómo su mirada penetraba hasta lo más profundo de su ser, leyendo sus pensamientos más oscuros. El sudor frío cubría su cuerpo mientras una sensación de terror indescriptible se apoderaba de ella. El gato parecía ser más que una simple mascota, emanaba una aura maligna que se entrelazaba con el miedo que atormentaba su mente.
Las sombras en la habitación cobraron vida, ondulando y retorciéndose como serpientes acechantes. Los muebles crujían y chirriaban, como si estuvieran poseídos por una fuerza invisible. El aire se volvió pesado y opresivo, dificultando su respiración. El gato de ojos verdes permanecía inmóvil, su presencia se volvía cada vez más ominosa. Sarah se sentía atrapada en un torbellino de terrores, sin saber si era prisionera de su propia mente o si algo más siniestro estaba en juego. En medio de aquel caos, Sarah comprendió que no podía escapar de la influencia maligna que se cernía sobre ella. La luz, aunque fugaz, había revelado una verdad inquietante: había algo más en juego que una simple ilusión de la mente. Estaba atrapada en un juego macabro, un juego cuyo objetivo era desconocido, pero cuyas consecuencias serían horripilantes. Con el corazón palpitando en su pecho, todo terminó de repente. Volvió a la normalidad, pero su corazón seguía latiendo a gran velocidad. El gato ya no estaba y las sombras se habían disipado. Se levantó del piso aún transpirada y partió hacia la casa de su madre. El camino hacia la casa de su madre estaba salpicado de recuerdos de su infancia. Cada paso le recordaba momentos compartidos, risas y conversaciones llenas de amor. Pero en ese momento, esas memorias se mezclaban con la angustia y la incertidumbre. Al llegar a la casa, encontró la puerta entreabierta, lo cual la inquietó aún más. Entró con cautela, llamando a su madre en voz baja, pero no obtuvo respuesta. El silencio reinaba en la casa, y una sensación de vacío y abandono se apoderó de ella. Recorrió cada habitación, buscando algún indicio de su madre. En el dormitorio, encontró fotos familiares, cartas y objetos que evocaban tiempos pasados. El corazón de Sarah se apretó al recordar la voz de su madre y la desesperación en sus palabras. Después de una exhaustiva búsqueda, se encontró en el estudio de su madre. Era un lugar sagrado lleno de libros, arte y objetos misteriosos. Allí, en un rincón, vio un viejo diario que parecía pertenecer a su madre. El sonido del ladrido de Kimberly, esa hermosa y peluda cachorra de 13 años, resonó en la casa, indicando la llegada de su madre. Sarah se precipitó hacia la puerta y, al ver a su madre, la abrazó con fuerza, expresando todo el amor y la preocupación que sentía en ese momento. Sin embargo, antes de llegar a su madre, tuvo que atravesar la vieja escalera de madera que rechinaba por el maltrato y el paso del tiempo. «Mamá, te extrañé tanto». «Te amo», dijo Sarah. «Oh, querida», respondió su madre sorprendida pero feliz. «Yo también te amo». «¿Estás bien? ¿Qué te trae aquí de repente?» Ambas ingresaron a la casa, donde la madre invitó a Sarah a sentarse a la mesa. El aroma de la comida recién preparada llenaba el ambiente, creando un ambiente acogedor y reconfortante. A medida que compartían la comida, la conversación fluía de forma natural, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellas. Sarah decidió no compartir ninguna información sobre el bosque ni el sueño con su madre, Amelia. Dado el pasado trágico de la familia y la postura de Amelia sobre evitar riesgos, optó por mantenerla al margen de esta situación. Sabía que su madre siempre había sido cautelosa y protectora, especialmente después de la muerte de su padre, Gerardo. No quería preocuparla ni desencadenar un temor innecesario en ella. Por lo tanto, decidió omitir cualquier mención del bosque y los eventos extraños que había experimentado. En cambio, disfrutaron de un tiempo juntas, compartiendo una comida tranquila y conversando sobre temas cotidianos. Sarah apreciaba estos momentos de conexión y afecto con su madre, sabiendo que su amor y preocupación por ella siempre serían una prioridad. Sintiendo la necesidad de hacer algo diferente y tomar el control de la situación, se apresuró a levantar los platos y los cubiertos, impidiendo que su madre se levantara de la mesa. «Mamá, déjame encargarme de esto». «Hoy quiero hacerlo yo», dijo Sarah. Amelia,
sorprendida pero complacida por el gesto de su hija, asintió y se recostó en su silla, observando con una sonrisa mientras Sarah comenzaba a lavar los platos. Mientras tanto, Kimberly, la fiel compañera canina de la familia, observaba con una mezcla de curiosidad y aprehensión a través de la ventana. Sus sentidos caninos se agudizaron al detectar una presencia siniestra en el exterior. Sus ojos se fijaron en el oscuro bosque que se extendía más allá del final de la calle, donde un río delineaba los límites de lo desconocido. Un escalofrío recorrió su pelaje, erizándolo en una advertencia silenciosa, mientras emitía un gruñido apenas audible como una premonición de peligro inminente. Sarah, notando la reacción de Kimberly, se acercó a la ventana para ver lo que llamaba su atención. ¿Qué sucede, Kim? ¿Ves algo?, preguntó Sarah. Kimberly continuó mirando fijamente hacia el bosque, sus ojos brillantes reflejaban cierta inquietud. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo invisible la observara desde las sombras del bosque. La curiosidad de Sarah comenzó a despertar de nuevo, tentándola a investigar lo que podría estar perturbando a Kimberly. Sin embargo, su preocupación por Amelia y su deseo de protegerla seguían presentes en su mente. Decidió mantenerse alerta, pero por ahora no tomaría ninguna acción impulsiva. Continuaría cuidando de su madre y, al mismo tiempo, trataría de descubrir más sobre el misterioso bosque y sus secretos por otros medios. De repente, Kimberly salió corriendo hacia donde se encontraba Amelia. La siguió rápidamente y, al llegar, encontró a su madre tendida en el suelo, inconsciente y con un golpe en la cabeza. El corazón se le aceleró y el pánico se apoderó de ella. Se arrodilló junto a su madre, tratando de despertarla suavemente. «Mamá. Despierta. ¿Estás bien?». Pero Amelia no respondió. Sarah tomó el teléfono y llamó al servicio de emergencias, solicitando ayuda desesperadamente. Mientras esperaba, una mezcla de preocupación y miedo invadió su mente. ¿Qué había sucedido? ¿Fue un accidente o algo más siniestro? La incertidumbre y la necesidad de respuestas se entrelazan en su interior. Sabía que, en medio de esta situación, había llegado el momento de tomar decisiones cruciales que podrían cambiar su vida para siempre. El misterio del bosque y sus secretos oscuros se volvían aún más intrigantes, pero también peligrosos. No había tiempo de pensar en eso. «Mamá está muriendo», repetía, muy nerviosa y con lágrimas en los ojos. «Mamá va a morir, mamá va a morir».